Cuando todo se vuelve lo suficientemente barato como para ganar, al final no gana nadie. Durante décadas, el ascenso de China pareció imparable, la fábrica del mundo, una maquinaria construida sobre una eficiencia tan despiadada que rozaba lo artístico, ciudades que no dormían, cadenas de montaje iluminadas toda la noche, precios que caían año tras año como un reloj suizo, hasta que los competidores occidentales dejaron de intentarlo. Era el milagro de la escala, de la disciplina, de la planificación férrea, una civilización entera transformando trabajo humano en potencia económica. Pero todo milagro tiene un coste, y la mayor fortaleza de China, su capacidad para producir más rápido, más barato y más grande que nadie, se ha convertido en la fuerza que ahora la arrastra hacia abajo. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen y nada es tan simple como parece. La historia de China es la historia del capitalismo moderno llevado hasta su límite, un sistema que recompensa el crecimiento a cualquier precio, incluso cuando ese precio destruye el futuro del que depende. ¿Qué ocurre cuando la segunda economía del mundo se optimiza hasta el agotamiento? ¿Cuando la eficiencia deja de ser una virtud y se convierte en autodestrucción? Para entenderlo, hay que retroceder. Volver al origen del llamado milagro económico chino. En 1978, Deng Xiaoping se plantó frente al Partido Comunista y rompió uno de los tabúes más profundos del socialismo. Dijo algo que habría sido impensable años antes. Enriquecerse no era vergonzoso, era patriótico. Con esa frase, liberó una de las transformaciones económicas más rápidas de la historia moderna. De la noche a la mañana, campesinos se convirtieron en emprendedores. El campo se llenó de fábricas, y los inversores extranjeros, primero japoneses, luego estadounidenses y más tarde europeos, vieron una mina de oro, mano de obra barata, millones de trabajadores disponibles y un Estado dispuesto a hacer tratos. China abrió unas pocas zonas económicas especiales, ciudades laboratorio donde las reglas cambiaban. Menos planificación central, menos burocracia, menos ideología. Un solo objetivo, atraer capital y exportar al mundo. Funcionó demasiado bien. Shenzhen, un pueblo pesquero de apenas 30.000 habitantes, explotó hasta convertirse en una megaciudad de millones. En menos de 20 años, la fórmula se replicó por todo el país. Cada provincia quería su propio milagro. Cada alcalde soñaba con ser el próximo Shenzhen. Los gobiernos locales pidieron préstamos y construyeron autopistas, centrales eléctricas, parques industriales, todo para atraer más fábricas. A comienzos de los años 2000, China ya no solo crecía, devoraba la demanda mundial de todo: acero, carbón, cobre, petróleo. Cualquier empresa occidental que quisiera sobrevivir acababa deslocalizando allí su producción. Si algo podía fabricarse, tarde o temprano acabaría con una etiqueta que decía «hecho en China». Pero bajo ese ascenso imparable se escondía un incentivo peligroso. El éxito significaba ser más barato que los demás. Los gobiernos locales competían bajando el precio del suelo, recortando impuestos, apretando salarios. Las empresas competían reduciendo márgenes, calidad y beneficios. Todo el mundo perseguía crecimiento. Nadie perseguía sostenibilidad. Era una carrera hacia el fondo disfrazada de progreso. Durante un tiempo no importó. La máquina era demasiado potente. Millones de trabajadores llegaban cada año desde el campo, dispuestos a jornadas de 12 horas por una fracción del salario occidental. Las fábricas no paraban, los puertos no dormían. El consumidor occidental obtuvo su milagro: la camiseta barata, el móvil accesible, la ilusión de abundancia sin inflación. Inflación explicada, decían algunos, como si la magia fuese permanente. Y China se enriqueció. Pero entre el 10º centro comercial vacío y la 100ª acería innecesaria, el sistema empezó a recalentarse. El milagro se convirtió en adicción. Los gobiernos locales necesitaban crecer para pagar las deudas que habían contraído construyendo más fábricas. Así que construyeron todavía más. En 2015, la capacidad de producción de acero de China ya superaba a la del resto del mundo combinado. Zonas industriales enteras producían bienes más rápido de lo que la demanda global podía absorber. Los precios comenzaron a caer, no por innovación, sino por desesperación. Cuando los beneficios desaparecieron, las fábricas no frenaron, aceleraron. Apostaron a que el volumen compensaría las pérdidas. No lo hizo. Fue entonces cuando empezó a circular un término nuevo, tomado del mundo humano pero aplicado a la economía: involución. La involución no es solo trabajar más por menos, es producir más por menos. Es una competencia que deja de girar en torno a la innovación y se convierte en pura supervivencia. Antes, la involución describía a estudiantes o trabajadores chinos llevados al agotamiento por recompensas cada vez menores. Ahora es industrial, sistémica.
Sectores enteros atrapados en guerras de suma cero, donde la única arma que queda es el precio. Paneles solares, vehículos eléctricos, baterías. Los símbolos de la nueva economía china se convirtieron en campos de batalla. Decenas de empresas, muchas respaldadas por el Estado, inundaron los mercados con productos casi idénticos, cada una bajando precios para adelantar a la siguiente. Los márgenes desaparecieron, nadie se atrevió a parar. En un sistema donde producir equivale a legitimarse, reducir producción es perder prestigio. Así el ciclo se alimenta solo. Las empresas bajan precios para mantener cuota. Los competidores igualan la bajada. Los beneficios colapsan. Los salarios se estancan. El consumidor aplaude durante un tiempo, hasta que descubre que la abundancia barata tiene un precio: la prosperidad. China ha entrado en una era de involución industrial. Un bucle autodestructivo donde la eficiencia devora el beneficio y la producción devora el sentido. Ya no es una carrera por innovar, es una carrera hacia el fondo. Y como todas las carreras hacia el fondo, nadie gana. Por eso hoy los paneles solares chinos se venden por debajo de coste. Por eso los vehículos eléctricos se acumulan en aparcamientos esperando compradores. Por eso las grandes tecnológicas luchan por una demanda interna cada vez más débil mientras sus valoraciones se desploman. Y por eso, pese a exportaciones récord, los beneficios industriales cayeron más de un 20% en 2024. Cuando todos compiten por ser los más baratos, el precio es lo único que puede seguir cayendo. Eso no es capitalismo en estado puro, es capitalismo explicado devorándose a sí mismo. Y aquí aparece la ironía histórica. China ya ha pasado por esto. En los años 2000, la sobreproducción en carbón y acero hundió los precios. Pekín tuvo que intervenir, cerrar minas, fusionar plantas y despedir a cientos de miles de trabajadores. Fue una cirugía económica a corazón abierto. Dolor a corto plazo para evitar el colapso total. 2 décadas después, la historia se repite. Pero esta vez, el paciente no es un sector, es todo el modelo de crecimiento. Las fábricas no cierran porque una hoja de cálculo lo diga. Cierran cuando la política lo permite. Y en China, la política no premia la contracción, premia el movimiento, aunque ese movimiento sea dar vueltas en círculo. En privado, los dirigentes conocen las cifras. Beneficios en caída, salarios estancados, deuda creciente. En público, el mensaje es otro: producir más, crecer más, creer más. Porque si la máquina se detiene la ilusión. En la década de 2020, la máquina de eficiencia china se transformó en algo distinto. Una economía en carrera armamentística contra sí misma. Desde fuera parecía triunfo. Exportaciones récord, fábricas relucientes, una avalancha de coches eléctricos y paneles solares capaz de abastecer continentes. Por dentro, los márgenes se desmoronaban. El milagro ya no creaba riqueza, solo la reciclaba, cada vez más rápido y más fina. Esto es lo que los economistas llaman sobrecapacidad. Pero en China, la sobrecapacidad no es un error. Es política de Estado. En 2023, China produjo más del doble de la demanda mundial de paneles solares. Los precios cayeron cerca de un 40% en un año. Empresas vendiendo a pérdidas para vaciar almacenes. Decenas quebraron. Las grandes siguieron produciendo. Porque los gobiernos locales necesitaban empleo, cifras de producción, la sensación de progreso. Lo mismo ocurre con los vehículos eléctricos. Más de 100 marcas compitiendo por un mercado interno que no crece. Todas bajando precios. El Estado interviene con subsidios para evitar despidos masivos. Pero los subsidios alimentan el problema. Más oferta, precios más bajos, márgenes más finos. El desenlace es evidente. En la primera mitad de 2024, los beneficios industriales cayeron más de un 20%, pese a que las exportaciones seguían fuertes. Se vende más que nunca. Se gana menos que nunca. La economía crece, pero la calidad de ese crecimiento se pudre por dentro. Y aquí viene el giro incómodo. No todo es un error. Parte es diseño. China ha perfeccionado el arte de la eficiencia armada. Usa subsidios para mantener industrias clave vivas, el tiempo suficiente como para destruir a la competencia. No piensa en el trimestre, piensa en el control estratégico. En paneles solares, baterías y vehículos eléctricos, perder dinero a corto plazo no es un problema. Es una inversión. Gobiernos locales inyectan miles de millones en créditos baratos y ventajas fiscales para vender por debajo de coste. No para sobrevivir, para eliminar rivales. La lógica es simple y brutal. Inundar el mercado, hundir precios y esperar. Las empresas occidentales, atadas a accionistas y rentabilidad inmediata, no aguantan. Caen. Cuando la cadena global depende de China, el monopolio hace lo que siempre hace. Sube precios, impone condiciones y controla el valor añadido. Este manual no es nuevo. Ya ocurrió con el acero, las tierras raras o la construcción naval.
Primero se hunden precios, luego se domina el mercado. La diferencia ahora es la escala. No son materias primas del pasado, son los nervios del siglo XXI, baterías de litio, células fotovoltaicas, sistemas eléctricos. El futuro energético. Sobre el papel es brillante, en la práctica es frágil, porque ningún imperio puede perder dinero indefinidamente, ni siquiera de forma estratégica, sin que el sistema empiece a pudrirse. Cuando todos esperan que el Estado cubra pérdidas, la eficiencia se vuelve adicción. Las empresas dejan de competir en innovación y compiten en subsidios. La productividad se politiza, y la frontera entre estrategia nacional y pasivo nacional se borra. Ese es el verdadero peligro de la guerra de precios china. No es solo económica, es fiscal. Cada yuan gastado hoy es estabilidad prestada del mañana. Alguien acabará pagando la factura. Por eso esta versión de la trampa china es tan trágica. La misma estrategia que permitió conquistar mercados ahora amenaza con devorar la economía desde dentro. Dominar perdiendo no es victoria, es colapso diferido. Los imperios no mueren cuando falta demanda, mueren cuando pierden propósito. Aquí, el propósito fue reemplazado por inercia. Un sistema que no puede frenar porque todos dependen del movimiento. Los gobiernos locales necesitan fábricas para pagar deuda. Los bancos estatales necesitan crédito para cuadrar balances. El poder central necesita empleo para mantener la narrativa. Si una pieza se detiene, el resto se resquebraja. Así que se sigue fingiendo que más producción equivale a más prosperidad, aunque ya no lo sea. Esta es la lógica del capitalismo de Estado. Producir es demostrar control. Si el crecimiento falla, se construye otra fábrica. Si los precios caen, se bajan más. Si el sector privado duda, el crédito público entra. A cada desequilibrio, más desequilibrio. No es locura, es supervivencia. Porque la economía china no es solo una máquina de riqueza, es una máquina de legitimidad. Su contrato social es simple. Mientras crezcamos, creeréis. Funcionó cuando crecer significaba ganar más, no cuando solo significa comprar más barato. La paradoja es cruel. La sobreproducción china mantiene baja la inflación global, pero deprime sus propios salarios y demanda interna. El país que sacó a millones de la pobreza ahora lucha por mejorar la vida de quienes ya salieron, y cuanto más exporta deflación, más frágil se vuelve el sistema global. En Occidente, los productos chinos baratos parecían un regalo. Contuvieron la inflación, llenaron estanterías y sostuvieron a la clase media endeudada. Hoy esa abundancia exporta debilidad. Las fábricas occidentales no compiten, los países emergentes no industrializan. El precio global de lo barato es estancamiento. China no inventó esta trampa, la historia del dinero la repite. El Imperio Británico inundó el mundo de carbón y textiles hasta hundir precios. Necesitó colonias cautivas para absorber el exceso. Japón chocó contra el mismo muro en los años 80, sobrecapacidad, deflación y una sociedad que dejó de consumir. Roma no cayó por invasiones, cayó cuando la sobreproducción agrícola basada en esclavos arruinó a sus pequeños agricultores, el corazón de la república. Todo imperio que domina la eficiencia enfrenta la misma pregunta. ¿Puede dejar de optimizar antes de destruirse? Los líderes chinos lo saben. Por eso hablan de reequilibrar, de consumo, de innovación. Pero reequilibrar lleva tiempo, y el tiempo es lo único que un sistema adicto al crecimiento no tiene. Mientras Pekín gira el timón, las provincias siguen construyendo fábricas. Porque sus incentivos no han cambiado. Es como intentar hacer dieta mientras la cocina sigue encendida. La ironía final es amarga. Muchos de los bienes que China sobreproduce son exactamente los que el mundo necesita para la transición energética. Pero cuando los precios colapsan y las empresas quiebran, incluso las revoluciones verdes se frenan. El mundo recibe tecnología barata. China sacrifica rentabilidad. La abundancia barata se convierte en trampa. No porque no genere riqueza, sino porque mata el incentivo para crearla. Cuando eso ocurre, la eficiencia deja de ser virtud y se vuelve enfermedad. El problema de China no es falta de productividad, es exceso. Un imperio que domina la producción pero perdió el equilibrio. Capaz de inundar el mundo de bienes, pero incapaz de generar demanda rentable. La simetría es cruel. La fuerza que la hizo rica, la competencia feroz, ahora impide que alguien se mantenga rico. Esto ocurre cuando el crecimiento se convierte en identidad, cuando producir reemplaza al propósito, cuando el progreso se mide solo por cuánto más barato puedes fabricar algo que nadie necesita en mayor cantidad. Eso no es desarrollo, es involución a escala industrial. Y como todo imperio antes que ella, China está aprendiendo que no hay nada más caro que ser demasiado barato. Porque cuando un sistema optimiza todo menos el equilibrio, al final lo único que queda por destruir es a sí mismo. Si esto cambió tu forma de ver la economía, las finanzas personales y el dinero, y poder que gobiernan el mundo, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y aquí te muestro los lugares donde nadie quiere que mires.